Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a hablar hoy día de las maneras, las formas de producir electricidad. Como dijimos anteriormente, son 6 maneras. Una de ellas es a través de frotamiento, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. La manera de producir electricidad por frotamiento es la única que podemos decir que es electricidad como tal. Las demás ya vamos a hablar de corriente eléctrica porque es un fluido constante de electrones. Bien, la primera forma entonces es por frotamiento, ¿no? Ya hemos visto toda la primera parte que si frotamos un paño de seda con una barra de vidrio, en este caso, vemos que los electrones de la barra de vidrio pasan al paño de seda, por lo tanto este paño se queda cargado negativa y la barra de vidrio se queda cargado positivo. Esto lo podemos ver en la tabla triboeléctrica para saber cuál de los dos se carga negativo y cuál se carga positivo. Esto es lo que hemos estado viendo en electrostática. A partir de aquí, a partir de ahora, vamos a ver otras formas, por ejemplo, a través de una reacción química. Esto se logra con lo que se llaman las células voltaicas, que tenemos arriba, y lo que se ha visto en colegio también es la electroquímica. ¿De qué trata esto? Tenemos fíjense en el esquema, tenemos nosotros dos electrodos, uno de carbón y uno de zinc. El carbón en este caso es positivo y el zinc es negativo, que están introducidos dentro de lo que se llama un electrolito. ¿Y qué se va a hacer con esto? Se va a lograr una reacción química entre estos 3 elementos, entre el carbón, el zinc y el líquido, en este caso llamado electrolito, y va a producirse una reacción química. De uno de estos, vemos el sentido de las flechas, van a salir electrones, en este caso del carbón, hacia el zinc. Y este movimiento de un electrodo a otro es lo que conocemos como electrones en movimiento y esta es corriente. Si nosotros conectamos estos 2 electrodos y ponemos arriba una lámpara o un tester o cualquier instrumento que pueda ser capaz de medir esta diferencia de potencial de un electrodo positivo a un electrodo negativo, vamos a ver que en este caso enciende o marca el instrumento. Y vemos un flujo de electrones de positivo a negativo. Esto es lo que se llama una reacción química de reducción, de oxidación-reducción, ¿no? Uno se reduce y el otro se oxida. De uno de los electrodos extraen electrones y que pasan al otro material. Este movimiento de electrones es lo que llamamos corriente eléctrica. Me acuerdo que alguna vez tocamos este punto y alguien me dijo, podemos sacar corriente eléctrica de una papa. Sí, se puede. Podemos sacar corriente eléctrica de los limones. Sí, se puede. Hagan de cuenta que esta cubeta es el limón y yo voy a introducir 2 electrodos al limón. Hay que tomar en cuenta aquí que es importante los elementos. O sea, la reacción química no se produce con cualquier cosa que yo le clave al limón. Tienen que tener diferentes elementos y el ácido cítrico que tiene ese limón o la naranja va a reaccionar, en este caso, con el estaño y con el zinc que vamos a incorporar en los limones. Y eso, si conectamos cables, vamos a poder encender unos pequeños LEDs o hacer de cuenta que tenemos una pila y podemos alimentar un control remoto, un reloj digital. Esta salida de electrones es real, o sea, se produce electricidad de esta manera, a través de una reacción química. ¿Sí? Otra manera de producir electricidad es a través del calor. Si nosotros vemos acá en la figura, 2 distintos materiales, 2 materiales distintos con distintas temperaturas unidos, se ponen en contacto y se le proporciona calor a la unión y esto va a producir una diferencia de potencial entre estos 2 elementos. Y sabemos ya que la diferencia de potencial es el voltaje, es la tensión y eso es lo que origina
el movimiento de los electrones. El voltaje es la fuerza que hace mover electrones. Eso vamos a ver con calma. Pero esa diferencia de potencial, estamos viendo positivo en un polo, negativo en otro polo. Eso quiere decir que hay más positivos en un punto y más negativos en el otro punto. Por lo tanto, existe una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción, si yo conecto los dos puntos con un conductor, va a ser suficiente para que pueda circular electrones de un punto al otro punto. Tiene que haber diferencia de potencial. Eso lo vamos a ver con calma, pero ya para que nos vayamos metiendo en el tema, podemos ver cómo a través de la unión de dos elementos pues sometidos a calor se genera esa diferencia de potencial, por lo tanto existe un flujo de electrones. Normalmente los electrones escapan del punto de contacto del calor, ¿no? Y vemos que si conectamos a un instrumento, el instrumento va a marcar un voltaje, una tensión, por lo tanto va a existir un flujo de corriente. Veamos algunas aplicaciones también de esto. Lo más común es la termocupla. Si nos fijamos este prefijo termo, que es calor, veíamos en la anterior diapositiva también termoelectricidad, ¿no? La palabra termo indica calor. Por lo tanto, termocupla es la unión de estos dos materiales diferentes. Se le pone, como en el anterior caso, calor a esta unión y eso hace que circule una cantidad de electrones. ¿Qué es una termocupla? También podemos hablar de un termostato, que han debido escuchar ustedes, ¿no? Termocupla, termostato, todo eso funciona con calor. El termostato, para que ustedes se ubiquen fácilmente, es lo que llevan los refrigeradores, por ejemplo, o los equipos de aire acondicionado. Se pone un termostato dentro del refrigerador y yo voy a regular. ¿Y qué es lo que hace el termostato? Va a estar sometido a calor. Cuando hablamos de temperatura, puede ser temperatura alta o temperatura baja, ¿no? Normalmente nos referimos a temperaturas altas, pero bien pueden ser temperaturas bajas, como hay en una heladera o un aire acondicionado. Esto se conecta a un aparato que va a medir la cantidad de electrones que están circulando o la cantidad de voltaje. Cuando nosotros regulamos en el refrigerador y alcanza ese valor, automáticamente ese equipo al que se conecta este alambre, este par de alambres, que es el termostato o termocupla, va a abrir un contactito y va a dejar de funcionar, ya sea la heladera, la plancha. Muchas planchas tienen, ¿no es cierto?, un foquito que estoy planchando y ¡poc!, corta, ¿no es cierto? ¡Poc!, enciende automáticamente. Eso tiene un termorregulador, una termocupla, que funciona con calor. Cuando nosotros regulamos, va a funcionar más tiempo, mayor calor, luego va a cortar. El aire acondicionado lo mismo, tiene un termosensor que va a detectar qué temperatura tenemos en el ambiente y luego, pum, va a cortar. Y eso no es nada más y nada menos que dos alambres diferentes. En este caso tenemos un hierro y un cobre unidos y se les somete a diferente temperatura para que haga algo. Ese haga algo es un poquito más complicado, que a nosotros por ahora no nos va a interesar. Cómo es que corta un refrigerador, cómo se corta una plancha, un aire acondicionado, etcétera. Inclusive los procesos industriales con altas temperaturas en hornos colocan automáticamente un valor de temperatura y los dejan ahí. Y el aparato solito corta o es un contactito como un interruptor. Abre o cierra para que caliente o enfríe automáticamente. ¿Qué utilizan ahí? Una termocupla para detectar este movimiento de electrones o este valor de voltaje. Ese valor de voltaje, automáticamente este aparato lo va a convertir en una señal, sea de calor o sea de voltaje. Por si acaso, estos aparatos se llaman transductores, ¿no? Los transductores convierten el voltaje en una señal, ya sea de temperatura, de sonido, que vamos a ir viendo poco a poco hoy día posiblemente. Otra manera de producir electricidad es a través de la luz. En este caso todos conocemos este ejemplo, que es un panel solar.
La superficie de este panel solar es golpeada por rayos de luz, que pueden ser en este caso rayos solares, o si, inclusive solamente luz de una lámpara. Esa luz golpea una cierta superficie y ese haz de luz es suficiente para provocar esa diferencia de potencial y producir un flujo de electrones. Todos conocemos los paneles solares. Muchos de ustedes tienen en sus calculadoras, tienen una franjita café, que es un panel solar, que cuando ustedes encienden su calculadora bajo una lámpara de luz, su calculadora sin batería, sin pila, funciona. Porque simplemente ese hecho de golpear la luz a esa superficie va a generar electricidad, va a generar flujo de electrones. A ver, ¿alguien se ha preguntado cuando llego a mi casa y agarro un aparatito, aprieto un botón y mágicamente enciende el televisor? ¿Cómo es que se logra eso? Pueden encender el micrófono si quieren y contestarme. Apretan un botoncito y parece brujería y la tele se enciende. O aprieto otro botón y la tele se apaga o cambia de canal. O sea, ¿cómo hago eso? Es algo que todos hacemos todos los días, pero no sabemos cómo, ¿no? ¿Alguien? Por un sensor infrarrojo. Un sensor infrarrojo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar o nos puedes explicar a todos, por favor? No sabría cómo explicarlo. Más o menos, en tus palabras. Dale nomás. No pasa nada, no es examen, no te preocupes. Creo que es como una luz roja que refleja a cierta parte del televisor y eso, digamos, hace que encienda, como si le estuviera emitiendo su luz, digamos, algo de Bueno, energía. hoy día van a ser curiosos y van a revisar su televisor. En la pantalla del televisor, en la pantalla, normalmente en la parte de abajo, claro que es todo negro, no se da cuenta uno, pero abajito hay un rectángulo pequeñito, como un material diferente. Ese es un sensor, esa es la superficie que nosotros estamos haciendo como si fuera el panel solar. Esa es la superficie a la que tiene que chocar el haz de luz. ¿Y cuál es el haz de luz? Fíjense ustedes en su control remoto, en la punta tiene un foquito, un LED, que cuando yo aprieto un botón emite un rayo de luz, que no lo vemos. Si son curiosos, muchos de los celulares, si enfocan con su cámara al control remoto, a ver dónde está mi control remoto, no tengo, aquí hay un control remoto del aire. Aquí está también. Dice, eso se ve cuando nos podemos poner una gafa de, cuando uno va al cine a veces le dan, ¿no? Eso, yo tenía de esas gafas y de curiosidad miré ese foquito y para apreté y se prendió. Bien, este es el foquito que tiene este control del aire acondicionado. Ustedes se fijan, tiene ahí un foquito. Y con las gafas o con un filtro especial, que en muchas cámaras, si yo miro con la cámara y aprieto el botón, puedo ver el rayo de luz. Bueno, de todas maneras, si ese rayo de luz yo enfoco al aire acondicionado, que tiene también un pequeño sensor, al televisor, que tiene un pequeño sensor, por eso cuando yo aprieto el aire apuntando a otro lado, posiblemente no encienda y tengo que ponerle al televisor, pero a veces no sé dónde. Fíjense ustedes dónde tiene ese pequeño sensor, que es esa superficie a la que tiene que chocar el haz de luz. Una vez que yo aprieto eso, choca un haz de luz y eso genera una señal, genera electrones. Y eso es corriente. Así de sencillo. Choca un haz de luz a una cierta superficie y eso produce electricidad. ¿Se entendió? Tan sencillo, pero que muchos ni se habían dado cuenta cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Bueno, y eso se aprovecha en los paneles solares para captar la luz del sol y producir electricidad. Otra manera es por presión. Estos se llaman piezoeléctricos o piezoelectricidad. Piezo es presión. Vemos en la figura, en el dibujo, son cristales normalmente, pueden ser cristales de cuarzo, por ejemplo. A ese cristal yo
produzco una presión mecánica, o sea, aprieto, de verdad, ajusto con cualquier forma, cualquier mecanismo, y solamente apretando va a producir electricidad. No a cualquier cosa se le puede apretar, ¿verdad? Tiene que ser, en este caso, cristales de cuarzo, como les digo. Si ustedes se acuerdan los tocadiscos antiguos, esos que venían con los long play, con los de vinilo, y para hacer tocar eso, de una agujita debo colocar encima del tocadiscos que está girando, y así se escucha música. No sé si ustedes todavía tienen en su casa algún tocadiscos antiguo o que funcione, o si se han enterado que antes lo que tocaba la música era a través de los tocadiscos. Bueno, esa puntita que va a tocar al disco que está girando, esa puntita es un material piezoeléctrico, que cuando yo pongo la aguja, hay una cierta presión y esa presión hace que se genere electricidad y esa electricidad manda a través del brazo del tocadiscos y la convierte en sonido. Los micrófonos también. Los micrófonos, yo cuando estoy hablando a un micrófono tengo ondas de mi voz, ondas sonoras, energía sonora, que va a golpear en estos dispositivos piezoeléctricos y al golpear va a producir presión. Y esa presión hace que se genere electrones, una señal de voltaje, y que luego es convertida en sonido. Ese luego no nos va a interesar por ahora. O sea, se convierte en sonido, se convierte en luz, se convierte en... No importa, lo que nos interesa es que a través de cierta presión, sea por el micrófono, sea por presión física. Los relojes antiguos, por ejemplo, que eran de cuarzo, los relojes antiguos de cuarzo, que el material cristal de cuarzo es el piezoeléctrico, eran muy caros. Hoy en día la mayoría dicen cuarzo, ¿no? Como para simular que son relojes antiguos de cuarzo. Pero esos relojes antiguos no necesitaban cuerda, no necesitaban pilas, no necesitaban nada para funcionar. Simplemente tenían un cristal de cuarzo en el reloj y mantenía una cierta presión y eso generaba la electricidad para que el reloj funcione de por vida. El reloj nunca se paraba, sin cuerda, sin batería, sin nada. Simplemente por tener un cristal de cuarzo aplicado una pequeña presión, eso generaba electricidad para que el reloj funcione. Hoy en día tenemos varios ejemplos de esto. Aquí abajo tenemos, bueno, vayamos arriba primero, que es lo que les estaba explicando. Tenemos dos materiales planos, horizontales en este caso, donde yo aplico fuerza. Esa fuerza entre las dos placas va a producir voltaje. Y ese voltaje es lo que nosotros, si cerramos el circuito a través de un conductor, en este caso colocamos un foquito, podemos ver que se enciende el foquito, ¿no? Porque es electricidad, son electrones que se mueven y producen el encendido. Estas placas de metal es lo que nosotros podemos conseguir y no sé si todos estos experimentos, todas estas cosas vamos a hacer nosotros. Van a escoger si ustedes cuál quieren, cuál les llama la atención y van a producir, van a fabricar electricidad y vamos a encender. Lo que me encanta es la primera vez que logran encender un foquito es también encienden su rostro. Es una dicha infinita cuando dice, ¡ay, encendió! Pero me encendió porque es magia. De la nada estamos logrando corriente y encender un foquito es una belleza. Y van a ver que no es difícil, es bastante sencillo. Estas placas, por ejemplo, vienen en las tarjetas musicales. Cuando uno abre la tarjeta musical, se escucha sonido. Y se la cierra, bueno, son contactos que en la tarjeta funcionan para hacer conexión. Pero lo que tiene debajo de la tarjeta es esta plaquita. Y esta plaquita no es nada más y nada menos que un material piezoeléctrico. Si hacemos presión en la parte central, si apretamos, vamos a lograr conseguir las diferencias de potenciales de voltaje y eso va a producir corriente. ¿Se imaginan ustedes, solo por darles algo, colocar estas plaquitas en sus zapatos, debajo su plantilla del zapato o encima, donde ustedes quieran, y solamente al caminar y apretar, están produciendo electricidad y solamente con eso cargar su celular? Bueno, ahora que están en casa no hay mucho problema, pero cuando no estén en su casa y estén en la calle todo el tiempo, van a buscar dónde conectar su celular, porque es desesperación lo que se tiene ahora, ¿no? Por conseguir un lugar donde cargar el celular. Bueno, ustedes podrían ponerse en su zapato, construirse
este cargador piezoeléctrico y simplemente caminando pueden, en este caso, podrían almacenar todo lo que se está cargando, porque se produce corriente, electrones, y se puede almacenar en una pequeña batería que se puede ir cargando. Y esa batería puede ser de su celular y ya tienen su celular listo. O simplemente colocar ese panel en su mochila, un pequeño panel en la mochila, y mientras ustedes están caminando por la calle, el sol está cargando su batería. No sé, le pongo ejemplos para que ustedes puedan ir viendo. O hoy día que está haciendo un poquito de viento, podemos ver el tema eólico también. El viento puede producirnos electricidad. Pero para eso necesitamos ver cómo funciona esta carga por imanes, porque para eso necesitamos un generador. Y esa es otra manera de producir electricidad, que la he dejado para el final, porque vamos a ver un poquito más. Esta es de repente la más importante y la que se utiliza para producir realmente la corriente eléctrica. ¿Qué nos dice aquí? Una forma, la sexta por magnetismo, dice que es llamado magnetoelectricidad, ¿no? Tiene que ver con imanes. Aquí tenemos un imán norte y sur, igual que como si fuera positivo o negativo. La fuerza de un campo magnético también se puede usar para desplazar o para producir electrones. Acá tenemos una bobina, un cables envueltos, y si yo hago mover este imán alrededor de estos conductores, sin estar conectado a nada, si yo muevo imanes alrededor de alambres, esos alambres van a empezar a producir electricidad. Si este fuera un alambre de cobre, yo tengo un imán y empiezo a mover el imán, voy a producir corriente. De repente no muy alta, pero para eso se necesitan varias vueltas, como en el caso de esa bobina. La bobina es alambre envuelto, varias vueltas. Y si yo ahí hago mover, genero un campo magnético, positivo, negativo, voy a empezar a hacer circular electrones de un punto a otro. Veamos cómo más o menos funciona esto. Pero antes de entrar, esto es importante para ustedes que van a hacer algún tipo de experimento y van a producir electricidad. Vamos a ver una diferencia sin entrar en mucho detalle de lo que es un motor y un generador. Tenemos en el dibujo, en este caso, dos imágenes similares, exactamente iguales. En la izquierda vamos a hacer trabajar como si fuera motor y a la derecha como si fuera un generador. ¿Qué significa un motor? Por ejemplo, en una licuadora, en un ventilador. Para que funcione, yo debo darle corriente. Le doy corriente, enchufo a la pared, al 220, y lo que hace el motor es girar. O sea, le doy corriente y me da giro. Me va a dar el giro del eje. A ese eje yo le puedo acoplar un ventilador, una cuchilla, cualquier cosa. ¿Se entiende? Todas las doras, licuadora, batidora, exprimidora, lustradora, ventiladora, etcétera, es lo mismo. Le enchufo, enciendo y me hace girar un eje. La diferencia es qué le acoplo al eje, qué le pongo en el eje. Si es lustradora, le voy a colocar unos discos para que giren y me lustren. Si es una licuadora, le voy a colocar una cuchilla para que gire y me muela. Si es ventilador, unas aspas para que simplemente gire. O sea, todo lo que hace el motor es girar su eje. ¿Qué hace un generador? Al revés. Yo tengo que hacer mover su eje. Hago mover el eje y el generador me va a dar corriente. En este caso son dos figuras exactamente iguales porque hay motores que se comportan como generador. Y normalmente son motores pequeñitos. Los que se encuentran, por ejemplo, en las computadoras, en las impresoras, en algunos juguetes. Para motores grandes ya no es tan directa esta relación, ya no funciona un motor como generador, ¿sí? Solamente en estos pequeñitos. Y nosotros vamos a ocupar estos pequeñitos justamente para generar electricidad.
Entonces, a esos motorcitos vamos a hacerle girar su eje de alguna manera y eso nos va a producir corriente. ¿Sí? Repito, estos motores funcionan como generadores solamente cuando tienen ciertas características especiales, como en el caso de los motorcitos de impresoras, de computadoras, de algunos juguetes. Pero en general, un motor no es un generador. Pues tienen características un poquito diferentes que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero para nuestro caso nos van a servir estos motores pequeñitos. Estos los venden también en las electrónicas. Si usted tiene una computadora que tiene CD, aprieta el botón, el CD va a salir, eso maneja un motorcito. Ese motorcito que hace que el CD salga, entre, ese motorcito es el que nos puede servir. Las impresoras tienen 2 motores, 3 motores. Se puede desarmar una impresora. O se puede conseguir, no son muy caros. Pero la idea es reciclar. Bueno, tiene que estar claro que al motor le doy corriente y me da giro de eje. Al generador le doy giro, hago girar su eje y me da corriente. Dicho eso, veamos nuevamente cómo funciona entonces un generador por magnetismo. Al mover un conductor alrededor de un campo magnético, dice, en este se induce un voltaje. Este norte y sur que vemos aquí es el motor, o el generador, en este caso vamos a hablar con propiedad. Es el generador, que son 2 láminas magnéticas que hacen de cuenta que son imanes. Entonces son imanes norte y sur. Y adentro está girando, este es el esquema de un eje de un motor, está girando la bobina, está girando un conductor, está dando vueltas aquí. Si hago girar el eje, ese giro va a hacer que circulen electrones por los conductores. Simplemente así de sencillo. Si hago girar una bobina dentro de un campo magnético, va a producirme corriente. Y este es el principio de funcionamiento de un generador. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo logro hacer girar el eje? Porque no creo que esté yo todo el tiempo haciendo girar un eje para que me dé corriente. Y lo que se ocupa hoy en día para producir la corriente que tenemos en nuestras casas, toda la corriente que nos llega a través de CRE, es a través de este tipo de máquinas magnéticas, generadores electromagnéticos. Entonces yo no creo que haya alguien que esté haciendo girar un eje con su manito, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo hago girar el eje? Aquí tenemos un esquema en el que tenemos un generador, ya está tapado, y solamente necesito hacer girar el eje. Y bueno, tenemos un ave que está haciendo dar vueltas esto, y bueno, hace girar el eje. Si yo logro hacer girar ese eje, acoplando cualquier cosa aquí, a la izquierda, voy a lograr producir electricidad. Así de sencillo. Entonces, la pregunta sigue siendo esa. ¿Cómo hago para girar el eje? En los experimentos que ustedes hagan, una manera es hacer esto que está aquí. Yo con mi mano voy a empezar a dar vueltas y voy a poder hacer girar su eje. Pero sigue siendo cansador, ¿no? O sea, que yo con mi mano tenga que hacer girar. Pero bueno, es una manera. Normalmente en las grandes industrias lo que se hace es, se tiene unas turbinas, se llaman turbinas, quien hace girar el eje del generador. El generador está al centro, es ese cilindro rojo, y está acoplado lo que se llama una turbina. Y aquí está la clave de las diferentes centrales que producen electricidad, centrales eléctricas. ¿Cómo hago mover la turbina? En este caso estoy calentando algo, sale vapor a presión, y con este vapor hago mover la turbina. Pero en lugar de esta tetera, yo puedo utilizar simplemente el viento, ¿verdad? El viento va a hacer mover la turbina, y esa turbina está acoplada a un generador. Y el generador ya produce corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica después es la que se transmite y llega a la casa. Ustedes van a hacer un trabajito, no se preocupen, sencillo, de cómo se genera, cómo se produce la corriente, cómo se transmite la corriente, cómo se transforma la corriente y cómo se llega a nuestras casas. La CRE, por si acaso, solamente se encarga de esta última parte,
de entregarnos corriente a nuestras casas. La CRE no transmite, no transporta corriente, la CRE no produce corriente, la CRE no, solamente la CRE nos entrega a nuestras casas corriente. Quien hace todo ese trabajo por ahora sigue siendo ENDE, la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE. Pero ¿está claro esto, jóvenes? Depende cómo hago mover la turbina. Si es una turbina hidráulica, en lugar del viento o en lugar de vapor, voy a utilizar agua. Caída de agua, agua que hace mover las paletas. Esa agua mueve la turbina, las paletas de la turbina está acoplada al generador y el generador produce corriente. Las turbinas de gas que tenemos acá en Santa Cruz, lo que hacen aquí en la tetera, calientan ese gas, o sea, hay una combustión en las centrales y eso produce un vapor a presión, ¿no? Antes se consumía carbón. Los trenes, por ejemplo, los trenes, los barcos, etcétera, se metía leña y se quemaba la leña para producir este carbón a presión. Y ese carbón era lo que hacía girar tanto trenes, barcos, etcétera, ¿no? La turbina, se hace girar una turbina. Por ejemplo, hay turbinas en el mar. El agua que va y viene, las olas del mar, hacen girar estas turbinas. Y las turbinas van acopladas al generador. Esa es la clave de toda esta parte, muchachos. ¿Cómo hago para girar una turbina que va acoplada a un eje, el cual va a producirme corriente? Esta es la forma de producir electricidad más completa, la que se utiliza hoy en día en las diferentes centrales, excepto en la, por ejemplo, en la nuclear. La central nuclear produce reacciones químicas para producir otro tipo de energía, ¿no? Bueno, vamos a finalizar aquí esta parte. Vamos a hablar posteriormente nosotros de lo que nos interesa, pero eso lo vamos a hacer internamente. Voy a cortar el video. Gracias, muchachos. Hasta la próxima.